religión, Sí. no de ninguna religión en especial, sino de religión, pero se prohíben las prácticas religiosas dentro del horario escolar. Ejemplo, los rezos iniciales, poner cartelería alusiva a una religión en especial, las clases de catequesis, que esas son en definitiva las clases de la llamada religión que se están dando, o el hecho de que se lleve de manera compulsiva a los niños y niñas a la catedral en determinada fecha, como lo están haciendo ahora para el Día del Milagro. Entonces se vuelve a hacer una apelación y esto llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se presentaron, Mabel, hasta el 14 de julio, que era la fecha límite, 51 amicus. Amicus son escritos, amicus quieren decir amigos de la Corte, amicus curiae, amigos de la Corte, de personas, asociaciones, que se sientan afectadas por esta situación, que no necesariamente deben ser de Salta, también podrían ser de cualquier provincia, inclusive de Buenos Aires, por eso es que hubo 51 presentaciones, y entonces se estableció las audiencias en 2 etapas. Mañana, 16 y 17, se va a escuchar a organizaciones o a personas. Sabemos, por ejemplo, que mañana puede llegar a hablar Suriani, Andrés Suriani, que va en representación de padres católicos. Sí. Y él es uno de los que estuvo promoviendo la educación religiosa en las escuelas públicas. Luego, después vamos a hacer el análisis de por qué. Sí. Y luego, gente como obviamente Gómez Diez, gente de la Curia, por eso se decidió extenderlo. La próxima etapa va a ser el 30 y el 31. El 30 se va a seguir escuchando, se va a terminar de escuchar todas las posiciones a favor y en contra, y el día 31 van a hablar las partes, es decir, van a estar las madres que presentaron ese amparo inicial en Salta con el patrocinio de la abogada de aquí de Salta y un abogado de Buenos Aires, y van a estar representantes del gobierno, sí, dando su postura, y luego la Corte tendrá que emitir ya su fallo final en relación a esto, porque no es solamente la enseñanza religiosa, sí o no. Se está discutiendo también el artículo 49 de la Constitución Provincial, que establece, yo lo quiero leer textual, Mabel. Bueno, vamos a leerlo para que toda la gente el artículo 49, que es muy largo, y dice, en uno de los incisos dice: los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Esto es una cuestión que se ha denunciado como inconstitucional. Entonces, esto es una cuestión de fondo también. Son varias las cuestiones que va a tener que resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Va a tener que resolver si es constitucional o inconstitucional este decreto, en tanto el artículo 19 de la Constitución Nacional, sí, dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden ni a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Y también establece la libertad de cultos. Por eso es que aquí hay una contradicción. El tema, Mabel, es que adhiero a la postura, obviamente, de los padres y de las madres para que no se dé religión en las escuelas públicas, primero porque la Argentina es un Estado laico. La educación pública, quienes crearon la primigenia ley de educación, la establecieron como educación laica y no como educación confesional. Segundo, porque otra de las cuestiones que se dice es que en la Constitución Nacional, los constituyentes de 1853 afirman en uno de los artículos que el Estado Nacional sostiene, dice,
la religión católica apostólica romana. Sostiene, que no es lo mismo que profesa. Claro, sostiene, tiene que ver con el sostenimiento económico. Económico, exactamente. ¿Y por qué se inició así? Que luego se siguió a lo largo del tiempo, que no debió haber sido. Porque cuando la Argentina se comienza a constituir como Estado, el Estado ese argentino expropia tierras que eran de propiedad de la Iglesia. Y entonces, para reparar esa expropiación, se establece en la Constitución que el Estado va a sostener a la Iglesia Católica, pero económicamente, cosa que ha hecho sin cesar, claro, y en los últimos tiempos de manera escandalosa, pero ya están muy bien pagadas, porque sabemos que los obispos, por ejemplo, cobran el 80% del salario de un juez, que no debiera ser de ninguna manera. Los sacerdotes también reciben salarios, que las escuelas privadas, que las escuelas públicas, mejor dicho, escuelas públicas de gestión privada, que son las escuelas confesionales, son las escuelas privadas, porque si no se confunde. Son escuelas públicas de gestión privada, o sea, las escuelas religiosas, también son subvencionadas con tu dinero, con el dinero de ella, con el mío, con todo, el dinero de toda la población, de todos los impuestos. Y ahí va la gente que quiere que sus hijos tengan una educación religiosa. Y las escuelas públicas de gestión estatal, que son las escuelas públicas, tienen que tener una educación laica y científica. Lo que se tiene que promover ahí no es, digamos, esta cuestión narcotizante de la religión, sino el espíritu crítico de los chicos y las chicas, y que se enseñe a partir de presupuestos científicos, no religiosos, porque no podemos estar dando ni matemáticas ni ciencias naturales a partir de la religión, sino a partir de la ciencia, que es lo que corresponde, porque cuando vayan a una universidad no van a ir a estudiar qué es lo que pasa con, qué sé yo, la población de amebas, por decir una cosa, a partir de la Biblia, sino a partir de los escritos científicos de investigadores que conocen acerca de la ameba o de la población de elefante en la África subsahariana o lo que fuera, ¿sí? Entonces, me parece que a eso apuntamos. Y no a que atacar a la fe religiosa ni nada de eso, porque entendemos que cada familia tiene su derecho a formar a sus hijos y a sus hijas en la religión que quieran o en ninguna, como ocurre, porque hay una, si bien es cierto, es minoritaria, es pequeña, pero hay una parte de la población que participa de otras creencias que no son las católicas, como son las evangelistas, los testigos de Jehová, como son los propios judíos, o hay gente que es atea directamente, agnóstica y atea, y que no quiere recibir que sus chicos estén ahí. ¿Y qué hacen con estos chicos? Los mandan a que estén sentados afuera, han sido objeto de burlas, de bullying, inclusive de agresiones de los propios docentes, porque tenemos testimonio ¿Es discriminatorio, digo, que se imparta? ¿Cuál es la mirada que se le ha dado en esta presentación, que ya lleva muchísimos años, ¿no? Y todavía no se termina de definir, en torno a los chicos fundamentalmente? Porque los adultos, bueno, procesamos las cosas de otra manera, pero ¿qué pasa con ellos? Bueno, claro que es absolutamente discriminatorio, porque los niños sobre todo los niños de la escuela primaria. Si lo sienten los chicos, hemos tenido testimonio de chicos de la escuela secundaria que ya tienen otro tipo de mirada y ya hay una evolución diferente, digamos, en el pensamiento y en la construcción de tu personalidad, de tus principios. Es muy duro para los nenes porque, por ejemplo, tenemos el testimonio de una criatura de 11 años cuya profesora de religión, como los padres no querían que estuviera en la clase de religión, que delante de todo el aula le dijo que no era un ser humano, por ejemplo. Una cosa agresiva para una criatura de 11 años, la estigmatizás, a esa criatura la traumatizás.
Y eso no es respetar justamente la libertad de culto, y además, si sos una profesora de religión, me parece que tu religión, que es la religión católica, te enseña a ser tolerante, me parece, no sé, porque creo, yo no tengo mucho conocimiento de profundidad, porque católica no soy, no profeso ningún tipo de creencia, pero me parece que si vamos a las enseñanzas de Jesucristo, me parece que esta iglesia está muy, pero muy lejos de las enseñanzas primigenias del Dios al que dicen adorar y respetar, que es Jesucristo. Me parece que Jesucristo tuvo una palabra, o tenía una palabra de inclusión, de perdón, de tolerancia, sobre todo, digo, de incluir a los pobres, ¿no? De incluir a los pobres, cosa que no se hace, porque yo quiero ver cuántas veces los pastores de la Iglesia Católica se van a las villas a consolar a la gente que está mal. Si la gente no viene a la iglesia, yo no he visto a los obispos jamás, pero sí sabemos que hay más de un obispo que ha ido a tomar el té con un patrón Costa, con un Sarabia no sé cuánto. Entonces es tremendo eso, porque eso también es fuerte. Esas son las personas que están de alguna manera dando las pautas de cómo va a ser la enseñanza, la educación religiosa en las escuelas. Y no hablemos de la cantidad de denuncias de curas abusadores que hay. Claro. Entonces ya eso completa el panorama. Pero es mucho más profundo que eso. Me parece, hay un montón de cuestiones jurídicas de fondo que se tendrán que resolver acá porque están en franca colisión. Ese artículo 49 de la Constitución con lo que establece la Constitución Nacional, claro, es una cuestión de fondo a resolver, nacional, por supuesto. Bueno, Marta, y en relación a los trabajadores, porque también hay que resaltar que esto no está en contra de quitarle la fuente de trabajo a nadie, porque se supone que esa gente tiene que tener su trabajo asegurado. El Ministerio de Educación tendría que velar para que esas fuentes laborales tengan una reubicación de darse o de dar cumplimiento a la Corte a este requerimiento que han hecho los padres, ¿no? Si la Corte hiciera lugar al amparo presentado por las madres y los padres, eso, digamos, no va a significar de ninguna manera que de una u otra forma se deje de dar religión aquí en Salta, Mabel. Eso, yo te digo que soy muy escéptica en relación a eso, porque eso está muy arraigado aquí, de una u otra manera lo van a hacer. Y luego, por supuesto, que nadie quiere, y menos nosotras, que somos luchadoras por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, y los que menos tienen, pensamos o queremos que haya gente que se quede sin trabajo, como las profesoras de religión. Eso ya tiene que ser una responsabilidad, y también vamos a luchar por eso, si ocurriera, una responsabilidad de las autoridades del gobierno de la provincia y del Ministerio de Educación, en conjunto con la curia, porque sabemos que la mayoría de los y las docentes de religión fueron puestos por el Obispado de Salta, exactamente, ni siquiera por el Ministerio de Educación. Entonces, ¿no hay como un cuadro de puntaje o no lo hubo? No, fue una cosa totalmente irregular todo, muy irregular. Pero por supuesto que vamos también a pedir por eso. Pero yo entiendo, te digo sinceramente, yo espero que, por supuesto, que haya un fallo ajustado a derecho, tal cual lo establece la Constitución de la Nación. Pero teniendo en cuenta cómo está conformada la Corte Suprema de Justicia de la Nación hoy, yo no tengo muchas esperanzas. Y yo creo que queda abierta la instancia internacional. Y la multisectorial de mujeres de Salta se está preparando para, en caso de que haya un fallo adverso, para recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este tema. Bueno, muy interesante, Marta, el planteo. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Gracias a vos. Una linda tarde. Muy buenas tardes. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.